Creo que debemos de tener claro que el motivo de la convocatoria, evidentemente en un día no va a ser preparar la oposición, evidentemente, pero sí quizás recoger pautas que nos ofrezcan de cómo prepararla mejor, cómo actuarla ante los tribunales para defender la programación, la unidad didáctica y demás. La primera opción, evidentemente, es la oposición, y como segunda opción, para aquellos que no logren superar el concurso oposición o oposición-concurso, porque primero va la fase oposición, que el que supere la fase oposición es cuando entra en marcha el concurso, el baremo del concurso. La segunda opción sería la lista de interinos, que como ha habido cambios importantes en la configuración de la lista, pues yo, que soy Manuel Díez, vicepresidente de AMPE Madrid, pues trataré de informarnos un poco brevemente, aunque tenéis toda la información en esta guía que está ahí del profesorado interino, que aún no nos ha dado tiempo ni siquiera maquetarla, digamos, de imprenta, sino que el primer documento que teníamos lo hemos fotocopiado para que tengáis ahí. Porque es importante que sigáis los pasos, no sea que alguno se quede luego fuera por un defecto formal, primero de no haber marcado la casilla ahora en la hoja de las oposiciones y luego por no haber pedido los destinos. Y nada, sin más preámbulos, muchas gracias por asistir, le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Antes de que se vaya colgando, habréis visto que pone al principio un listado de normas. Bueno, las únicas importantes de verdad, que tenéis que conocer y leer y releer, el resto no podéis pasar de leerlas, es la convocatoria, la resolución de convocatoria, la del 6... ¿Ya está? Sí. Vale. La del 6 de abril, ¿de acuerdo? Que cambian alguna cosa para en el día 12 de abril. Francamente, con conocer las 22 bases de la convocatoria tenéis suficiente. El resto no es importante. Por otra parte, la convocatoria no incluye cuestiones importantes como cuáles son los temarios, cuáles son los currículos, es decir, eso que pone en normativa aplicable, una es escasamente relevante y otra que es relevante no la pone. Luego hay normas que sí, pero que están reguladas en la convocatoria. Por ejemplo, el Real Decreto 276/2007, que es el reglamento de ingreso, acceso, adquisición de unas especialidades, es muy importante, pero todo su contenido está en la convocatoria, no tenéis por qué leerlo. Y luego el 1834/2008, pues también es importante, y ese quizás tengáis que consultarlo a algunos. ¿Por qué? Porque en el 1834, es donde se dice qué materias de la ESO y de bachillerato corresponden a cada, y de formación profesional básica, y qué módulos de formación profesional básica, bloque común, corresponden a cada especialidad. ¿De acuerdo? En caso de que tengáis dudas, es obvio que las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales corresponden a la especialidad de matemáticas, pero en alguna podéis tener duda. Bueno, pues en ese caso os vais al 1834/2008. ¿De acuerdo? La versión consolidada, porque ha sido modificada hace poco, os la pongo después. Bueno, en realidad, esta convocatoria regula dos procedimientos. Un procedimiento competitivo, que es el de ingreso libre, el de ingreso por reserva de discapacidad, acceso por reserva de un cuerpo de inferior del subgrupo A2 al grupo A1. Aquí, por ejemplo, hay maestros que quieran pasar a secundaria o profesores técnicos de formación profesional que quieran pasar a profesores de secundaria. Ese sería el procedimiento a un cuerpo de nivel de grupo superior. Y luego, profesores de escuela oficial de idiomas que quieran pasar a profesor de secundaria o profesores de secundaria que quieran pasar a profesor de escuela oficial de idiomas, que sería el acceso del mismo grupo y nivel de complemento de este. Bueno, vamos a ver lo de solicitudes, plazos, tasa. Bien, importante, las solicitudes. No se puede llenar nada a mano. La invalida.
tenéis que ponerlo todo en el formato digital que os pone. Luego lo podéis entregar telemáticamente o impreso, pero no podéis llenar nada a mano. ¿De verdad que os lo invalidan? Bueno, la firma, si nada para digital, sí, la firma sí. Ahí tenéis la dirección de donde lo podéis encontrar colgado. Ahí vienen dos, en la convocatoria es más fácil esa. La documentación acreditativa, importante, no se os puede olvidar nada. Una vez cerrado el plazo, no os cogen ningún papel, ninguno. En un proceso de concurrencia no competitiva, por la ley de procedimiento administrativo sí se puede coger un papel, pero en uno de concurrencia competitiva, no. Así que lo que no documentéis, los méritos que no documentéis, no os los van a aceptar después. Así que revisadlo bien. ¿De acuerdo? Si la queréis mandar telemáticamente, los méritos los escaneáis, los mandáis en PDF y solo hay unos que nos admiten, pero a vosotros nos afecta porque son los del punto 3.2 del anexo sexto, que son para los de acceso. Si sois todos de ingreso, pues nos afecta. Importante, si queréis presentaros por varias solicitudes, por varias especialidades, en mi opinión es una locura, porque los exámenes casi seguro van a empezar el mismo día, con lo cual solo vais a poder presentar a una. Tenéis que presentar una instancia por cada especialidad, así que pensadlo bien y decididlo antes. Tenéis que presentar una estancia por cada especialidad y pagar unas tasas por cada especialidad. Otra cuestión que a veces da problemas, cuando no vale con pagar, hay que pagar y presentar el resguardo de haber pagado a la vez que la solicitud. Si no lo presentáis, sí vais a quedar excluidos, aunque eso sí os lo van a dejar presentar porque no es un mérito en la subsanación de la solicitud. ¿De acuerdo? Esos 5 días. Bueno, los participantes en 2012, 2014 o 2015 que participen por la misma especialidad pueden no presentar los méritos que ya les hubieran sido baremados antes y valorados antes. Solamente tendrían que presentar la documentación de los méritos adquiridos con posterioridad. Los plazos, hasta el día 26, no retraséis porque no se os admite, y los profesores técnicos de formación profesional hasta el día 4, hasta el día 4 de mayo, hasta el día 26 de abril. Los profesores de secundaria y los de Escuela Oficial de Idiomas, que solo está convocado inglés, y hasta el día 4 de mayo los profesores técnicos de formación profesional, porque se les olvidó un posible requisito académico de una disposición transitoria. Las tasas, el impreso 030 se obtiene del mismo sitio. ¿Lo habéis visto la mayoría? Se obtiene del mismo sitio que la solicitud. Bueno, vamos a ver con el procedimiento de ingreso, que es por el que venís todos. Hemos dicho que de acceso no venía nadie, y de demás especialidades tampoco, ¿no? Eso ya las próximas. Bueno, como veis, hay unas reservas. Hay la reserva de discapacidad, que es el 7%, y luego tenemos la reserva para el acceso a un cuerpo de subgrupo superior, de la 2, maestros o profesores técnicos de formación profesional, a la 1, profesor de secundaria o de Escuela Oficial de Idiomas, y otro grupo de reserva para los del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino. Bien, ¿qué ocurre? Como suele ser la mayor parte de las veces, que no se cubren esas plazas. Porque esas plazas, por ejemplo, en orientación sí se cubren muchas, pero en el resto de especialidades no se cubren casi ninguna. Bueno, pues esas plazas que no se cubren se van al procedimiento libre. Con lo cual, aunque hayáis visto en la convocatoria que hay unas tantas del procedimiento libre, siempre hay más. El que alegue una discapacidad solo puede hacerlo para una especialidad y no puede concurrir a la vez por discapacidad y por no discapacidad, de la manera que si hay 3 plazas para discapacidad y él se queda el cuarto,
no entra. ¿De acuerdo? Sé que todo tiene sus riesgos. Bueno, vamos con los requisitos generales. El primero es la nacionalidad. Hay que ser nacional de un Estado miembro de español o miembro de un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, otros que tienen la asociación. O ser cónyuge o ascendiente y descendiente que viva con ellos. Importante, porque estos requisitos hay que mantenerlos hasta la toma de posesión como funcionario de carrera. Yo conozco un caso que tuvo problemas por la nacionalidad, porque el que era español era el cónyuge. Así que hay que aguantar casado y sin separarse hasta que se tome. Es de verdad, o sea, no lo toméis a risa. Una persona que yo conozco tuvo un problema con esto. Hay que aguantar casadito, o pareja de hecho, o como pareja de hecho, hasta que se os nombre funcionarios de carrera. No parece enfermedad limitativa. Y hay que tener las condiciones no solamente para el cuerpo, sino para la especialidad. Y tenemos aquí uno nuevo. Bueno, lo de la va a ser para el servicio, que tendréis que hacer la declaración responsable. Y lo nuevo que está, me parece que es en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1 de 1996, la de protección jurídica del menor, que es el no haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la libertad o integridad sexual. Poned la casilla y ya está, y os quitáis un problema. Bueno, requisitos específicos. Bueno, la titulación el primero. Lo primero, pues para el cuerpo de secundaria y de para profesores de enseñanza secundaria y de formación profesional, hay que ser doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, o para algunas especialidades relacionadas con la formación profesional, en el anexo 12 se ponen titulaciones equivalentes a efectos de docencia. Son diplomaturas, ingenierías técnicas, etc. Y solamente vale para esa especialidad. De tal manera que ahora, por ejemplo, uno se examina para FOL, y para FOL te vale un título diplomado. Y luego, si quisiera presentar por adquisición de nuevas especialidades por economía, y no podría, si uno es diplomado, porque para economía no vale la diplomatura. ¿De acuerdo? Y eso, pues, tenéis que tenerlo en cuenta. Yo recomendaría que si tenéis una diplomatura, ahora os hagáis el graduado, que lo tenéis en nada. Para las de profesores técnicos de formación profesional, tenemos que la convocatoria, siguiendo el Real Decreto 276-2007, dice que al menos el título de diplomado, ingeniero técnico, etc. Y también, para algunas, establece en el anexo 13 una serie de equivalencias, ¿de acuerdo? Que son con los títulos de técnico superior o de técnico especialista. Técnico superior y técnico especialista es lo mismo, varía la ley con la que lo hayan sacado. ¿De acuerdo? Y luego, la resolución del... Aquí hay algunos para profesores técnicos de formación profesional. Bien, la resolución del 12 de abril incluyó una disposición transitoria que se les había olvidado, y es que aquellas personas de cualquier especialidad que hayan trabajado como interinos en la Comunidad de Madrid 2 años, cualquiera que sea su título, les vale el título de técnico superior, de técnico especialista, de la misma familia, ¿de acuerdo? Aunque no sean de esas especialidades que venían en el anexo 13. Eso es lo que se les había olvidado y por lo que han tenido que sacar la resolución del día 12. Formación pedagógica y didáctica. Bueno, esto a los profesores técnicos de formación profesional que tenían el título de técnico superior y técnico especialista, es la primera vez que se les va a pedir formación pedagógica y didáctica. A los de secundaria llevaban muchos años pidiéndoselo, pero a estos es la primera vez. Y entonces pues va a haber algún problemilla. Entre otras cosas, porque los cursos y los títulos todavía no los tienen. Por eso, si habéis visto la convocatoria, a los profesores
a los aspirantes a profesores técnicos de formación profesional se les deja que tengan la formación, que acredite la formación pedagógica y didáctica con fecha del día en que aparece la lista de seleccionados. Una disposición transitoria de la LOE excluía de tener el máster a los que tuvieran el título de maestros y los que tuvieran el título de licenciados en psicología, en psicopedagogía, no en psicología, en psicopedagogía o en pedagogía. El Ministerio, en mi opinión, interpretando de una manera excesiva la ley, solo lo aplicó hasta el 2009. Y luego, posteriormente, en una circular del 2010, dice que también es aplicable a aquellos que tuvieran 180 créditos cursados el día 1 de octubre del 2009. ¿Qué quiere decir? Pues que el que no acredite esos 180 créditos cursados antes del 1 de octubre del 2009 o un título de maestro emitido antes del 1 de octubre del 2009 le van a excluir. Lo de las fechas, pues todos los requisitos hay que tenerlos a la fecha del cierre de la convocatoria, es decir, 26 de abril o 4 de mayo, depende de los cuerpos, excepto el que hemos dicho de la formación pedagógica y didáctica para los profesores técnicos de formación profesional y uno que hay que mantener mientras esté en activo, que es el de verse libre de condenas firmes contra la libertad o la integridad sexual. ¿De acuerdo? En el momento en que tengamos una condena, nos van a echar del cuerpo. Las listas de admitidos y excluidos van a cuando salgan, ya habéis visto pues más o menos por ahí un calendario oficioso. Cuando salgan tenéis 5 días hábiles. Y atención, los sábados hasta el 2 de octubre son hábiles. A partir del 2 de octubre ya dejan de serlo. Pero hasta el 2 de octubre, sí, porque entra en vigor la nueva ley de procedimiento administrativo. Pero hasta el día 2 de octubre los sábados son hábiles. Cuestión en la que se suele equivocar un montón de gente. Bueno, si alguno siguiera saliendo excluido después de lo que sea, puede presentarse, que se presente, porque todavía le cabe plantear un recurso de alzada y le puede ser admitido el recurso de alzada. Y tras ser excluido mediante el recurso de alzada, puede ir a un contencioso administrativo y ganarlo. Así que se presente. ¿De acuerdo? Siempre os podéis presentar. Os van a pedir el tribunal, aunque salgáis en la lista de excluidos, que llevéis el resguardo de pago y el resguardo de... Bueno, si habéis salido en lo peor es que no salgáis ni en la lista de incluidos ni en la de excluidos. Entonces lleváis también vuestra solicitud y vuestro resguardo de haber pagado. Pero os tienen que dejar examinaros, porque caben recursos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Cuando salgan los tribunales, los funcionarios públicos, y vosotros, muchos sois interinos ya, ¿no? Sois funcionarios públicos aunque no sois de carrera. Y lo de la abstención rige igual para vosotros. Pues tenéis que absteneros en una serie de circunstancias que vienen recogidas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico. Y quien esté en curso en una de esas causas y no se haya abstenido, igual no sabe que está en curso en esa causa, puede ser recusado. Y estas son las causas de recusación, que son las causas de abstención. El artículo 29 dice, y se podrá recusar el que esté incurso en una causa. La más importante para vosotros, el que haya estado preparando oposiciones en los últimos 5 años. Y alguno dirá, no, que sobre todo el que la haya estado preparando en su casa, sin pagar impuestos de actividades económicas y sin nada, dirá, no, pero yo lo digo tal y me pone en otro tribunal. Pero es que también nos afecta recusable, porque también nos afecta. Porque aunque esté en otro tribunal, de lo que haga en otro tribunal depende que tengáis o no plaza. Así que aunque lo pongan en otro tribunal, vosotros lo recusáis. Y el que ha estado preparando debería abstenerse. Y ya veis cuáles son. Lo de amistad íntima y amistad manifiesta, hombre, el ser compañero de instituto no es amistad íntima.
Porque entonces no iríamos ninguno en las oposiciones. ¿De acuerdo? La letra ya veis cuál es, con lo cual va a estar esto lleno de Álvarez y cosas por el estilo. Porque WP, así que Álvarez va a haber un montón. Aquí poníamos la diferencia entre el sistema de ingreso y el acceso, el sistema de ingreso y los de acceso. Los de acceso, ingresos son los que van a entrar en un cuerpo docente de carrera por primera vez. Acceso, los que ya están. Los maestros, por ejemplo, que quieren pasar, eso es acceso. Los de acceso no tienen fases de prácticas y tienen distintos tipos de ponderación. Fácil. Bueno, vamos con la fase de oposición. Bueno, dice que comenzarán las actuaciones en el mes de junio. El calendario es oficioso, dice que el 18. Es oficioso. A mí no me parece inverosímil. Me parece, por lo menos en cuanto al comienzo, que el examen sea el sábado 18, como dicen, es verosímil. Verosímil. No quiere decir que vaya a ser ese día, es verosímil. Los idiomas. El año pasado ponía solo inglés, este año pone idiomas, se han incluido el alemán. Los idiomas tienen que hacerlo todo en alemán. También la programación, todo en su idioma. También la programación didáctica. El latín no lo consideramos idioma, ¿eh? Los de latín lo tienen que hacer en castellano. El resto, los de inglés y los de alemán en su idioma. También los de la corrección de idiomas. Los temarios, los tenéis ahí. Los que no son de FP son los de la orden 9 de septiembre del 93. Todos los de FP, la del 1 de febrero del 96. Pero eso seguro que ya los tenéis. Bueno, como sabéis, consta de dos partes. Perdón, de dos pruebas. Y cada prueba de dos partes. Y es muy importante que penséis que no solamente se va a valorar lo que sabéis, se va a valorar lo que sabéis y vuestra capacidad para enseñarlo. Es más, se valora más, como luego veremos al explicar cada parte, vuestra capacidad para enseñarlo que lo que sabéis. ¿De acuerdo? Y dentro de lo que sabéis, se valora más lo ejercicio práctico que el tema que es puramente memorístico. ¿De acuerdo? Bueno, decíamos que tiene dos pruebas, cada prueba dos partes, cada prueba se valora de 0 a 10 y es importante aprobar las dos pruebas. Si no aprobáis las dos pruebas, no se os hace media. ¿De acuerdo? Y bueno, pasa, ya no lo vemos. Vamos con la primera prueba. Lo primero que tenéis que considerar: quien lee el examen es el tribunal, no lo leéis vosotros. Así que la letra clarita y sin faltas de ortografía que se penalizan. ¿Qué se penaliza? Vamos con la parte A. La parte A es la prueba práctica. Y lo tenéis, me parece que es en el anexo 8. ¿Lo ponía ahí? Bueno, sí, en el anexo 8. La hace cada uno. Por ejemplo, pues en latín es hacer 10 traducciones, hacer 3 traducciones. ¿Aquí hay alguno en latín? En mi época eran 5, ahora son 3. No te quejes. Los de cocina casi que van a tener que hacer una tarta. Los de automoción, desmontar un coche. Vienen en el anexo. El primero es la parte A. Aunque en las que hay una práctica individualizada, el tribunal puede cambiar el orden. El tiempo y todo esto lo marca la comisión. En la comisión suelen estar los miembros de los 5 primeros tribunales. Vamos, salvo que no haya 5 tribunales, sino está el presidente de los 5 primeros tribunales. Si no llega a 5 tribunales, pues los completan con otros detrás, con otros miembros de cada uno de los primeros tribunales. Luego la parte B es 2 horitas con un tema que sale a sorteo, que escoge el tribunal, entre 4. Importantísimo, que se os quede. Tenéis que hacer todos los epígrafes. Es muy difícil que apruebe una persona que por brillante que lo haga, se deje sin desarrollar epígrafes. La ponderación es
0,7 la parte práctica frente a 0,3 la parte teórica. Tiene su sentido. Si uno se aprende un tema de física y química y luego nos hace problemas, difícilmente va a explicar a los chicos. ¿De acuerdo? Luego, hay que sacar 5 puntos, pero 2,5 por cada una de las partes antes de la ponderación. No vale sacarse un 9 y un 1, no. Hay que sacar el 2,5 en cada una de las partes. Esto en la segunda prueba no pasa, en la primera sí. En la segunda prueba se puede sacar un 1 en la programación y en la defensa de la unidad un 9. En esta no. En esta hay que probar cada una de las partes de que consiste la prueba. Antes ha hablado Manuel de que la primera opción era probar, la segunda quedarse interino. Hay una tercera motivación para probar esta parte. Para que os contrate un centro privado, si tenéis aprobada la primera parte de las oposiciones, la primera prueba, el Real Decreto que rige las titulaciones para dar en la privada ya exime de cualquier otro requisito académico, excepto el de la titulación y la formación pedagógica y didáctica. Es decir, imaginémonos, uno ha estudiado física y resulta que pues ha vivido muchos años en Inglaterra y habla inglés de maravilla. Se presentan las oposiciones por inglés y aprueba la primera parte, y aprueba la primera prueba. Bueno, pues un colegio privado le puede contratar para que dé inglés. La segunda prueba es la de aptitud pedagógica. Ya estaba hablando antes, te va a hablar después David, con lo de la programación y la unidad, así que yo voy a hablar poquito. Bueno, currículos vigentes. Habéis visto que ahí pone el currículo vigente en el curso 2015-2016, ¿no? Lo pone en la convocatoria. ¿Habéis leído la convocatoria con detenimiento? Tenemos ahí un problemón. Porque, como luego os va a contar David, hay que hablar, por ejemplo, de competencias. Y lo pone claramente. Pero es que el currículo de bachillerato antes no tenía competencias. Si lo hacéis de segundo, podéis hablar de competencias, pero advirtiendo que las competencias no venían en el currículo de bachillerato. ¿De acuerdo? El currículo de bachillerato antes no tenía competencias. Lo tenía primaria y lo tenía la ESO. Ahora lo tienen primaria, la ESO y bachillerato. Bueno. Si vais a hacerlo de la ESO, si lo hacéis, escogéis para la programación y para la unidad didáctica cuarto de la ESO, el decreto es el 23/2007. Importante, ¿podéis escoger, por ejemplo, diversificación? Pues podéis escoger el segundo año del programa de diversificación curricular. ¿Yo lo escogería? No, porque, hombre, no tiene mucho sentido, pero lícito sí sería el segundo año. Si hacéis primero o tercero, el decreto es el 48/2015. Y es muy distinto. También es muy distinto las competencias. El decreto 23 tenía competencias básicas, el decreto 48/2015 tiene competencias clave. Y, además, el decreto 48/2015 y el decreto 23 son distintas las competencias. Son más o menos iguales, pero con distinto nombre. Así que quedaría fatal que dijerais que desarrollabais un tema de cuarto y citaréis las competencias nuevas, o un tema de tercero y citaréis las antiguas. Así que atención para las competencias. ¿De acuerdo? Optativas. Pues no he puesto esto porque como el año anterior sí tenía puesto todo el listado de optativas, cuál es la norma. Recordad que las optativas antiguas solo se pueden aplicar para segundo y cuarto. Otra cuestión, yo citaría
la nueva terminología de la LOMCE. Es decir, diría que si la materia es troncal, o la materia es del bloque de asignaturas específicas, o diría que la materia es de libre configuración autonómica, y dentro de si es troncal, pues si es troncal de opción, o es troncal común a todos. Eso da una sensación de que uno está, de que uno controla, de que uno sabe lo que es el sistema educativo. Y es muy difícil que un opositor que no está metido en la ley, pues lo sepa, haced un esfuerzo. Y cuando hayáis escogido la materia de la que vais a hacer la programación, centradla en el sistema educativo. ¿De acuerdo? Que no os vayan a pillar por no idiotez de saber si la materia es troncal o específica o de libre configuración autonómica. Vamos con el bachillerato. El decreto 67/2008 y el decreto 52/2015. El 67/2008 para segundo. El 52/2015 para primero. Varía muchísimo. Muchísimo. Y luego, para formación profesional básica, pues tenemos el decreto 107/2014 de la Comunidad de Madrid, pero tiene un problemilla, que con solamente el decreto este no nos vale, porque ahí solamente vienen los contenidos. El resto tenemos que irnos a los reales decretos. ¿De acuerdo? Importante. ¿Qué materias son? A mí es muy frecuente que me pregunten, ¿y esta materia corresponde a esta especialidad? ¿Y esta materia corresponde a la otra? Si tenéis dudas, este es Real Decreto. ¿De acuerdo? Que ha sido recientemente modificado. Buscad la versión consolidada, porque si buscáis en el diario de publicación, os va a salir la antigua. Ahí os he puesto la dirección en la que encontréis la versión consolidada. ¿De acuerdo? La que ya es aplicable a la 11. En formación profesional, ahí es tremendo, porque formación profesional es el más complicado de todo el sistema educativo, con enorme diferencia. Con enorme diferencia. Bien, vamos a ver, cada ciclo formativo tiene un currículo que aparece en un decreto, que a su vez desarrolla unas enseñanzas mínimas que están en un Real Decreto del Estado. Y en ocasiones, yo diría que en la mayoría, hay que ir para poder completar el currículo también a las enseñanzas mínimas. ¿De acuerdo? Y si algún título hay LOCSE por ahí, que no hay decreto de la Comunidad de Madrid, que hay que manejar dos reales decretos del Ministerio, porque la Comunidad de Madrid no ha creado su propio decreto y usa supletoriamente el del Ministerio. Y luego también tenemos un problemilla, y es que hay algunos módulos de formación profesional que está todo el currículo en el decreto de la Comunidad de Madrid porque los ha añadido. Por ejemplo, de inglés. Aquí habrá muchos de inglés. ¿Alguno se ha planteado hacerlo sobre el inglés de FP que tienen, por ejemplo, en restauración o tienen, por ejemplo, en educación infantil? En educación infantil hay dos módulos que yo recuerdo de inglés. Originales, y eso no lo va a hacer casi nadie. ¿Alguno se lo ha planteado? Pues puede ser una buena idea hacer la programación didáctica de ahí, y que además, como los profesores de secundaria tienen muy poquita experiencia en esto, si metéis la pata igual no se das cuenta al tribunal. Yo, si fuera de inglés, me plantearía hacerlo sobre uno de los ciclos de un módulo de inglés de la FP. Calificación total de la tasa de posición. Esto ya no lo quiero explicar, David. Bueno, se hace la media aritmética entre la prueba primera, que era la de los conocimientos, y la prueba de didáctica, que es la segunda. Los tribunales se exponen en la misma sede, las notas, igual que los llamamientos. Yo os recomendaría que os consiguierais un certificado digital, porque el tener un certificado digital os va a permitir ver las convocatorias desde casa sin tener que ir. Estéis donde estéis. Igual vivís en Guadalajara y no tenéis un amigo que os lo diga. Si tenéis un certificado digital, en la página del tribunal os permite ver las convocatorias. Si no tenéis un certificado digital no lo vais a poder ver. Así que sacaos un certificado digital. Es útil, de verdad que es útil.
y solamente hay 48 horas para plantear no reclamación, sino alegaciones. Las alegaciones, mi opinión particular es que no sirven para nada, pero igual alguien la han válido, yo no conozco a nadie. Bueno, la concordancia, ¿habéis visto que en la solicitud pone la concordancia? Lo de la concordancia a vosotros os tiene sin cuidado, ¿de acuerdo? Porque la concordancia es para aquellos que quieran acceder a un grupo de superior categoría. Para los maestros que quieren presentar a orientación, por ejemplo, o a lengua o a historia, y presentan un título de licenciado o de graduado de la misma o de otra especialidad. Si es de la misma, les dejan escoger entre 9 temas. Si es de distinta especialidad, de una especialidad no concordante, entre 8. Así que eso os tiene sin cuidado. Fase de concurso. Los méritos ya los habéis visto. Para los de ingreso, que sois todos, el anexo quinto. Para los de acceso, cuando os llegue, el sexto. Importante, solo se han valorado los méritos perfeccionados hasta la fecha de la finalización del plazo de solicitudes y que hayan sido alegados y acreditados en ese plazo. Si después lo presentáis, no os va a valer. Bueno, el quién lo hace y todo esto no os importa. Las reclamaciones, sí. Reclamaciones en los baremos, ahí sí. Ahí hay un montón de errores. Hay muchas veces, pues, no te han contado esto, no te han contado lo otro, o estáis en desacuerdo porque ellos lo cuentan de una manera y vosotros de otra. Ahí sí hay que reclamar las alegaciones. David dice que sí, yo tengo pocas esperanzas de que las alegaciones. Pero en ahí sí, estad muy atentos al baremo, que os puede ir la plaza en ello. Así que el baremo hay que reclamarlo. 5 días hábiles y recordad que los sábados son hábiles. Selección de aspirantes. Importante, cuando se publique la lista es cuando los profesores técnicos de formación profesional que tuvieran un título de técnico superior o de técnico especialista tienen que tener la formación didáctica, pedagógica didáctica. Hasta ese momento no se lo han pedido. Es en ese momento en el que tiene que estar firmado el certificado de que la han adquirido. Entre otras cosas porque es que todavía no han acabado los cursos. Bueno, las ponderaciones. Para vosotros, 2/3 la fase de oposición y 1 la de concurso. Ya veréis que si luego queréis pasar a un cuerpo superior o cosas por el estilo, es mucho más fácil, le da más importancia al concurso. Pero ahora no, ahora son 2/3 oposición y 1/3 el concurso. Se prueban por las autonomías, tenéis que escoger una, y si no escogéis, tenéis que escoger el plazo de 10 días, y si no escogéis, el primer nombramiento como funcionarios en prácticas es el que cuenta. Y otra cuestión, los aspirantes seleccionados tienen 20 días naturales, no hábiles, no, naturales, para presentar la documentación. Y si no la presentáis en 20 días, decaéis en vuestro derecho, perdéis la oposición. Así que hay que estar avispado. Ahí es cuando tendréis que presentar el original fotocopia compulsada del título, el original fotocopia compulsada de lo del máster, etc. Hasta entonces os piden fotocopias corrientes. En ese momento hay que presentar original o fotocopia compulsada de todo. ¿De acuerdo? Así que el que no lo tenga, que empiece a buscarlo, que solo tiene 20 días. Bueno, fase de prácticas. Partimos de que habéis tenido suerte, os ha salido todo de maravilla, habéis aprobado muchos. La fase de prácticas cada vez se suspende más. Cuando me examiné yo, no se suspendía nadie. Ahora sí se suspende gente. Os van a pedir un informe a vuestro tutor, que va a ser el jefe del departamento, salvo que si no hay más que una persona, va a ser el de un instituto cercano. Y eso en FP sí puede pasar en alguna materia, en FOL, por ejemplo. Van a pedir informe al director. Y la última resolución que regulaba una fase de prácticas también pedía un informe del inspector que tenía que ir y ver en al menos una ocasión.
Si no tiene dudas, pues va una vez. Si tiene dudas, pues normalmente la primera vez le dice al chico o a la chica, mira esto, corrígelo, tal, y luego vuelve una segunda. También tendréis que hacer un curso y una memoria. Este año, por ejemplo, el curso lo han hecho en las acacias, pero el año que viene es muy probable que se haga, como hay muchos, hay 1500, es muy probable que se haga en cada data. Y el curso pues tiene muchas cosas, en total por procedimiento administrativo, que es útil, digamos que es útil. ¿De acuerdo? Y es de momento único, aunque hayan citado a 6, si convocan a las 9 tenéis que estar los 6. Y si no, se eliminan. Siempre la documentación. DNI, sí. NIE, sí. Carnet de conducir. Yo no veo inconveniente, pero conozco gente que también. Por supuesto, evitar cualquier actuación que pueda dar sospechas, porque el que tenéis al lado igual que dice, oiga, ¿qué es este? Porque está jugando en vuestro trabajo. Yo conozco uno que se le expulsó por una queja del de al lado. Importantísimo, lo he puesto ahí en rojo. No olvidéis que esto es un cuerpo de profesores y que por tanto lo que demostréis no es que sabéis un montón, es que sabéis enseñarlo. Y un profesor se gana la vida hablando en público. Y eso no se os puede olvidar. Os pongo también en rojo. Calcular el tiempo para poder desarrollar el tema en su integridad. Por favor, os lo he dicho una vez y os lo insisto ahora. Podéis saber muchísimo, pero tenéis 2 horas. 2 horas. No podéis ir con un tema de 40 páginas porque en 2 horas no da tiempo. Tenéis que tener capacidad de síntesis, tenéis que saber seleccionar entre lo trascendente y lo accesorio. Esencial. Si no ponéis todos los epígrafes, es muy difícil que se apruebe. Originalidad. Insiste varias veces la convocatoria en la originalidad, pero no os paséis. Y sobre todo, sí, demostrad que aunque expliquéis una cosa muy novedosa, también conocéis lo tradicional. Originalidad, pues igual David os hablará de ello. La orden 65-2015, que es la orden de las competencias, habla mucho de metodología. Igual tenéis que meter más la originalidad ahí que en la primera prueba. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el aprendizaje cooperativo. Está muy de moda. Yo no la acabo de ver. Incluso lo recomiendan contra el bullying. Puede ser útil para algunas cosas, pero en fin, igual David os habla, es porque es lo que más de moda hasta ahora. Vamos, he leído un montón de cosas últimamente sobre esto. Bueno, atención a los criterios de valoración que os va a publicar la comisión, ¿de acuerdo? Lo que os publica la comisión hay que estar muy atentos a ello. Pasa, por favor. Importante en las pruebas escritas. No puede ser una acumulación de datos. Tiene que ser un texto expositivo. Un texto expositivo que tenga todas las características que ha de tener un texto expositivo. Los de lengua se lo saben, igual el resto se les olvida de qué quiere la selectividad. Adecuación, bueno, antes de la adecuación, cohesión y coherencia. Lo primero es la coherencia. Tenemos que tener una progresión lógica y un orden en la exposición. Hilvanar las distintas partes, eso es cohesión. Y luego adecuación. La adecuación significa que tenemos que emplear un léxico, una sintaxis adecuado a lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es una prueba para ingresar en el cuerpo de profesores. Es decir, uno no puede poner que el ciego del Lazarillo se cabreó. Oye, que sí, que esas cosas se leen. El ciego del Lazarillo se irritó, se enfadó, se encolerizó, se airó, pero no se cabreó. Si yo veo una cosa de estas en un examen, de verdad que lo penalizo. De verdad que lo penalizo.
La adecuación es importantísima. Después la disposición del texto, pues dividirlo en epígrafes, en subepígrafes, en apartados, y luego lo de enumerar los folios eso lo pone en la propia convocatoria. Eso lo pone. Y lo de conservar el anonimato también. Para las pruebas orales. De esto seguro que va a hablar David, pero como es importante, si os habla David y os hablo yo, pues se os queda 2 veces. Vamos a ver, tenéis para prepararlas una horita. En esa horita, ¿qué es lo que debéis hacer? Yo particularmente para prepararlas no me llevaría libros, porque lo que vais a hablar es... lo que me llevaría serían las unidades didácticas que he preparado y sobre todo una especie de esquema ampliado. Un esquema en unas cuantas hojas. Y yo quería repasar ese esquema y hacer un ensayo en mente de lo que voy a decir en esa horita. En esa horita en la que tengo 20 minutos para la programación, 30, esto te lo va a explicar David, pero no está en más estilo. 30 para la unidad, 10 de debate. Bien, pues esos 50 minutos, repasadlos en mente, que tardáis 10 minutos, qué es lo que vais a decir, incluso con los ejemplos, ¿de acuerdo? Y preparaos bien también el esquemita de una cara de folio que tenéis que llevar, eso es lo que tenéis que hacer en esa horita. No vayáis con libros, cosas que tengan conexión a internet no os dejan, pero llevaos lo que habéis preparado, llevaos pues vuestros esquemas de vuestras unidades didácticas, ¿de acuerdo? Importante, lo mismo que cuando leáis, que cuando expongáis, no podéis estar estáticos. Tenéis que dar modulaciones de la voz, no podéis dormir al tribunal. Pensad que el tribunal igual ya ha oído a 5, a 6 o a 10. Así que hay que estar dinámicos, hay que llamar su atención, hay que modular mucho. ¿De acuerdo? Yo particularmente escribiría en la pizarra y les llamaría la atención. Y dinamismo, mucho dinamismo. Bien. Es importante que vosotros deis al tribunal una sensación de que dominéis no solamente esa unidad didáctica, sino que dominéis el conjunto de la materia. Así que mencionad, sin extenderos, por supuesto, simplemente pequeñas cuñas de esto en este tema, esto tal, alusiones a que se vea que tenéis un control general de la materia, sin extenderos, simplemente pequeñas cuñitas. Y el debate. Importante, vosotros no sabéis, igual hay varias posturas, vosotros los que tenéis delante no sabéis de qué posturas son. Defended la vuestra con argumentos, con respeto y sin descalificaciones a las distintas posturas existentes, porque no sabéis de qué postura... Hombre, si también podéis mirar un poco la bibliografía de esos señores que están en el tribunal y se han publicado cosas, pues ahí dadles un poquito de coba. Pero por si acaso ha publicado otras cosas o lo que sea que no lo habéis leído, pues respetuoso con todo. Si os preguntan algo que no sabéis, mi opinión es que no os inventéis nada y no digáis una chorrada. Vamos a ver, si estamos hablando de una novela picaresca y no os acordáis, hombre, si es el Lazarillo hay que saberse la fecha, pero si se publicó en tal fecha, si la segunda parte del Lazarillo que... Vamos a ver, no os lo inventéis, decid dónde lo consultaríais, porque no se os pide que tengáis una memoria estupenda, decid dónde lo consultaríais, ¿de acuerdo? Y no deis sensación de perplejidad, siempre de dominio. Un profesor debe ser el amo de su clase. El amo de su clase. Un profesor tiene que entrar en una clase y dominarla con su voz, con su mirada, con su gesto. No puede quedarse, si le pregunta a algún alumno y no lo sabe, pues te dice, pues mira, en este momento no me acuerdo, pero lo miraré ahí, lo miraré en tal. Nada de quedarse estupefacto. Lo de los criterios. Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico. Es curioso que en algunos van a mirar también hasta la higiene, por ejemplo los de repostería y esto.
Claridad en la resolución. Utilización adecuada de los materiales e instrumentos. Esto en los DFP es esencial. Esto en los DFP es esencial. Y veis esto que os he puesto en negrita. Desarrollo completo. Os lo pone la propia convocatoria. Pero ningún tribunal... Yo diría que tiene que ser maravilloso todo lo que habéis puesto para que os ponga sin haberlo desarrollado todos los epígrafes. Y luego presentación, orden y redacción del tema. ¿Vale? Y ahora sí que he acabado. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Víctor, por tu precisión, tu claridad y tu concreción. Yo creo que es muy útil todos esos, sobre todo estos consejos de actuación ante los tribunales que son importantísimos y que ahora insistirá David en ella. Según ha ido Víctor hablando, yo he tomado algunas notas por insistir un poco porque también son cosas importantes. Mientras David prepara, que tiene que descargar su correo para la ponencia. En el apartado del baremo, este año hay una novedad con respecto a otros años, que es el de otros méritos. Sabéis que otros años solamente entraba el dominio de idiomas extranjeros. Este año entra el dominio de idiomas extranjeros y también la formación permanente. Como era novedoso, en la mesa sectorial se acordó que todos tuvieran que presentar la documentación correspondiente. Y también, ojo, que ahí pone que en el caso de los cursos inscritos en la Comunidad de Madrid se presente el certificado del registro. Yo supongo que si no presenta fotocopias, al final se lo tendrán que valorar también, pero desde luego, por si acaso, ajustaros lo más posible a la convocatoria. Lo que dijo Víctor. Perdona un momento que sí. Con la ley de procedimiento administrativo en la mano se lo tienen que coger. Una administración no puede exigir un documento que ya obra en su poder, y mucho menos un documento que ella misma ha emitido. Eso habrá que recurrir, pero mejor no tener que recurrir y hacer caso a Manuel, que es un... La convocatoria dice que los cursos inscritos en el registro de la Comunidad de Madrid se presente el certificado, presentadlo. Si no lo tenéis, o lo que sea, lo que dice Víctor, porque si para los de otras administraciones tiene que valer el papelito, creo que lo tendrán que valorar también. Pero bueno, es un detalle. Una cosa que dijo Víctor importante, y yo insisto, por eso insisto, los excluidos. Los excluidos no estáis definitivamente excluidos hasta que no se resuelva el último recurso. O sea, presentaros. Si alguno por el tema de la formación pedagógica, didáctica, no sé qué, yo me presento y luego eso es condicionado porque tienen obligación de corregirte el examen y dejar hacer el examen hasta que finalice el proceso del recurso. Ahora mismo en Castilla y León han admitido unos recursos contenciosos administrativos a la oposición del año 2009. Entonces, y han tenido que incluir a una serie de personas. La fecha. Es verdad, nosotros hemos preguntado a la administración el tema de si eso es fiable, las fechas estas que circulan por él. Dice que es un documento de trabajo, pero que sí que es bastante fiable el de comenzar el día 18. Yo, como me lo han dicho, os lo digo. Si al final luego es el 19, pues será el día 19. Hasta que no salga publicado, pues no saldremos de duda. Pero sí que para vuestras previsiones y demás, tened en cuenta que la fecha de comienzo, según dice la administración, sí que es la que se maneja. Presentarse varias especialidades, también Víctor os lo dijo, que es una locura presentarse, no vas a poder. Si lo hacéis por estar en la lista de interinos, no vais a poder, porque este año el requisito que dice en el acuerdo de interinos es que para los que están ya en varias especialidades, o en especialidades, con presentarse a una, pero presentarse significa realizar el examen, salvo por causa justificada documentalmente de fuerza mayor. No es de fuerza mayor que tú dices, mira, yo es que como he echado la hoja para matemáticas y para lengua, solo me podía presentar a una, ¿no? Dice, oiga, si usted físicamente ha elegido venir a lengua, pues solo estará la de lengua. O sea, yo no os aconsejo que si lo hacéis por estar en la lista de interinos, si ya estáis en otras listas, con que os presentéis a una es suficiente. Y si no, no vais a entrar
en más de una lista, en la de donde os examinéis. Alegaciones, que Víctor también decía que bueno, no se suelen tener muy en cuenta. Últimamente se van teniendo más en cuenta. En la primera prueba. En la primera prueba, como hay una constancia escrita y demás, pues bueno, se vuelve a mirar y tal, y en el último procedimiento selectivo se modificaron bastantes notas. O sea que os aconsejo que si eso, hagáis alegaciones. En la segunda ya no. En la segunda, como ya es una exposición oral, defensa y demás, salvo que haya un error de transcripción matemática, que ha habido algún caso, y lo han corregido. Y yo conozco un caso en donde tras corregir, porque reclamó una persona, al reclamar a esa persona, corrigieron, llamaron al tribunal y efectivamente se habían equivocado al sumar. Y excluyeron a una compañera que estaba aprobada, para meter a otro que le correspondía, al siguiente que le correspondía. Es una gracia, pero así ocurrió, y ya estaba nombrada como funcionaria en prácticas y demás. Las prácticas también, ya nos ha dicho Víctor, yo insisto, cuando seáis funcionarios en prácticas, limitaros a hacer vuestro trabajo, no utilicéis ese año para reivindicaciones ni para demostrar que sabéis más que el jefe de departamento, que el director, que el jefe de estudios. Ya tendréis tiempo después. Las prácticas se puede solicitar aplazamiento, pero hay que solicitarlo, hay que solicitarlo y te lo tienen que conceder. Sobre todo, hay bien especificadas una serie de causas por las que que está diseñado el aplazamiento precisamente para eso, sobre todo causas derivadas de la maternidad, paternidad, adopción y demás. Pero bueno, cualquier otra causa también se puede solicitar y se puede pedir el aplazamiento. Las prácticas solo se pueden repetir una vez. En caso de que se haya ese aplazamiento, ya perdéis una oportunidad, evidentemente. Y, el tema, un tema laboral. Si estáis, que también Víctor lo ha dicho de pasada, cuando se cambia de cuerpo y demás, pero que también afecta a vosotros, y es que si ahora estáis cobrando trienios o sesenios como interinos porque lo habéis ganado por recurso, al llegar a las prácticas, de momento, los quitan. Es una incongruencia que uno ahora cobre 2 trienios de interino, llega el año de prácticas, que ya, además de hacer la misma función, ha superado el procedimiento selectivo, se lo quitan. Pero también os digo que se gana todo por recurso. O sea que si alguno estáis en esa circunstancia, lleváis a las prácticas, ahora no cobro el trienio que estaba cobrando. Si lo recurrís, se ganan todos estos casos. Y yo, por mi parte, mientras ya he estado ahí, vale. Luego os comento brevemente también el tema de los cambios que ha habido de interinidad y ya luego hacemos un turno de preguntas que yo creo que es lo más ilustrativo.